Los libros que leo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Los libros que leo. Hoy nos acompaña uno de los autores más importantes en la narrativa chilena. Hablamos de Álvaro Bizama para conversar sobre el lanzamiento de su nuevo libro. Álvaro, de hecho, es director de la Escuela de Literatura de la Universidad Diego Portales. Además, es magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile y doctor en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre sus varios libros publicados se destacan, por ejemplo, Caja Negra, Estrellas Muertas, Ruidos, entre tantos otros libros. Sin embargo, hoy vamos a hablar de su nuevo lanzamiento que se llama Oráculo, un libro que explora los ecos del tiempo, que combina narrativas intrigantes entre lo alterno, lo horroroso y la presentación de un nuevo universo que alucina entre lo cotidiano y también lo ajeno. Con esto damos la bienvenida a Los libros que leo y te saludamos, por supuesto. Hola. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días, gracias por la invitación. Feliz de venir a hablar, asustado también El nerviosismo, parte Sí, de... el nerviosismo, sí, en general uno lo pasa bien escribiendo y trata de hacerlo lo mejor posible y de pronto explicar también es difícil y contarlo, así que yo feliz de venir acá y Gracias. conversar. Sí. Bueno, vamos a hacerlo lo más ameno posible. Álvaro, bueno, Oráculo yo siento que llega en un momento, por lo que he revisado, muy consolidado de tu carrera, hay que decirlo, pero sí siento que también tocas varios tópicos que están presentes en tus textos, por ejemplo, lo cultural, la memoria, los fantasmas. Entonces preguntarte cómo nace esta vez Oráculo, ¿qué te motivó? A ver, el libro se escribió durante mucho tiempo. Hay días que pienso que fueron 7 o 8 años, hay días que pienso que son más. La escritura más concreta fueron 3 años bien intensos. Pero también es un libro que se escribió cuando yo estaba, o empecé a pensarlo, mientras yo escribía 2 biografías o 2 perfiles biográficos de escritores chilenos, Pablo de Roque y luego Carlos Droguet, que son escritores muy radicales, muy vanguardistas, muy relacionados con la realidad y la política y con el lenguaje en general. Son autores bien extremos desde el punto de vista de su concepción del lenguaje, la poesía o la novela. Y cuando estaba escribiendo esos libros empezaron a aparecer todas estas imágenes y todas estas historias de oráculos muy separadas, muy sueltas, y me di cuenta que todas eran historias fantásticas, Claro. en el sentido de lo fantástico como una suerte de límite que supera como la ciencia ficción o el terror o lo real, pensando también que la vida chilena, la vida latinoamericana también es una vida muy especial. La realidad siempre está como a punto de desbordarse, a punto de romperse, a punto de cambiar. Entonces me pasó que tenía estos textos fantásticos y de pronto me di cuenta que era un mundo y estaban todos unidos. Algunos estaban ambientados en la colonia, otros estaban ambientados en Rusia, en la Luna, en el siglo XIX chileno, en el París del siglo XIX también, en algunos en el futuro, otros en el presente. Claro. Y compartían elementos comunes, compartían un tono y además de compartir un tono, compartían un espacio. Un espacio. Todos los personajes se cruzaban con las sombras o los fantasmas de una suerte de casa que viaja por el tiempo y el espacio, en la cual los personajes se pierden, una especie de casa encantada, una casa rota, una casa alucinada donde los personajes entran y salen y ahí se topan con monstruos, se topan con recuerdos, se topan con la memoria, se topan con sus propios reflejos y eso pasó. Me pasó que empecé a pasar bien con eso, empecé a construir estas historias y Oráculo se empezó a armar como un mundo, como un tono, como un lugar Empezaste a propio. conectar. ¿Qué historias? ¿Y por qué la portada? Yo creo que eso nos intriga también mucho. La ¿Cómo portada, nace? la portada es de la fotógrafa chilena, Premio Nacional de Fotografía Paz Errázuriz, que es amiga, con la cual habíamos hecho antes la portada de una novela mía que se llama Ruido, pero además en ciertas conversaciones con Paz sobre la escritura del libro. Paz es muy amiga de mi esposa, y estábamos discutiendo el libro, conversando cosas, y hay algunas imágenes que me empezaron a detonar ideas respecto al libro, conceptos, y entre ellas estaba esta secuencia, otra foto de Paz, y luego discutimos y llegamos a esta, que es una foto de Paz de los viejos y antiguos titanes del ring, pero en realidad es una foto donde no sabes si es un cuerpo, si es real, si es falso. Y que a mí me parecía que en una novela donde hay monstruos, donde hay embunches, donde hay... Refleja completamente. Refleja cierto espíritu de la novela y es eso. O sea, me parece que la novela también es una casa. Es una casa, y cada capítulo que pasan de, no sé, del presente
al pasado del Chile contemporáneo, a la colonia, de la colonia no sé, a Las Vegas, de Las Vegas a la Luna, de la Luna a Recoleta. Ese viaje, cada capítulo era una habitación de esa casa. Y la idea mía era justamente que el lector entrara en el libro, entrara en la novela como si recorriera las piezas de una casa. Y también por eso la extensión, pensando que es un libro para leer y también para habitar, ¿se entiende? ¿No? Claro, es un libro para evitar y que te atrapa. Lo decíamos fuera de cámara, que es un libro que te envuelve al primer momento de leerlo, te va llevando historia tras historia. Pero tú dices, tardaste 7, 8 años en conectar todas las historias que vas contando. Pero me gustaría preguntarte, ¿por qué, por ejemplo, no eliges centrarte en una? ¿Por qué eliges esta narrativa fragmentada y no continua? Es una buena pregunta. Lo pensé mucho, pero también el libro tiene adentro 2 capítulos largos que son novelas en sí mismas. Una ambientada en el París del siglo XIX, con un chileno perdido y trabajando para la embajada chilena, en unos encargos bien bizarros. Y la otra sobre la historia de un cosmonauta que llega a la Luna con los rusos antes de que lleguen los americanos. Y me parecía a mí que también esa narrativa fragmentada me permite también hablar de las narrativas del presente, hablar de esos fragmentos, permitir que el lector cambiara de espacio y de tiempo del mismo modo que cambia de pantalla, del mismo modo que habita muchos lugares a la vez. Me parecía también que había una apuesta, yo me di cuenta cuando terminé el libro, que quería tratar distintos géneros: ciencia ficción, terror, elementos fantásticos, realismo, género histórico. Y la novela quería que recorriera todos esos espacios, que estuviera entrando y saliendo de un lugar y de otro, y ofrecer también, para mí, mientras lo escribía, ese viaje. No sé si concuerdas conmigo, Álvaro, pero siento que es una apuesta que igual conecta con la realidad actual, de la inmediatez. Sí. Uno quiere una historia más rápido, más rápido, más rápido, y te otorga eso, como un libro con varias historias, y te da esa conexión. O sea, yo creo que la estructura del libro es episódica, pero cada una de las historias quería que se leyera de modo fácil, de modo sencillo, de modo eficaz, y también hubiera una pregunta sobre el lenguaje, sobre lo que es la literatura, y trabajar también un poco en los pliegues de la historia real, en esos lugares blandos, en esos lugares secretos, en esa posibilidad de encontrar algo parecido al misterio ahí donde justamente está lo cotidiano. Sí, hablemos ahora justamente de eso, de lo cotidiano. Tú ya lo adelantabas, hay historias que se centran, de hecho, acá en Santiago, en Recoleta, en otras partes. Entonces, contemos, por ejemplo, cómo se cuela lo chileno en el libro, cómo está presente. Mira, por ejemplo, hay el segundo capítulo que a mí me gusta mucho, es una crónica. Contemos de ese, Es una crónica de un delincuente chileno que está acusado de matar a alguien, pelear por una chacra, unas cosas en el Valparaíso del siglo XVIII, bueno, en Valparaíso, en el Chile del siglo XVIII, y ese personaje va a contar su vida, y su vida es la de un náufrago, y de alguien que estuvo cerca de la piratería. Entonces me parece que ahí quería cruzar la historia de Chile, quería cruzar la memoria de Chile y la memoria de los espacios del territorio también con lo monstruoso y lo horroroso. No voy a spoilear lo que sucede, que es interesante, pero también quería cruzarlo con los monstruos, con los imbunches. Hay otro capítulo donde hay cameos o versiones, yo diría, imitaciones, tú diría Andrés Bello, de personajes como Morla Vicuña, como Bles Gana, como José Toribio Medina, que aparecen transfigurados en el libro, muy en los roles que ocuparon en el siglo XIX, en la Embajada de París, en la Embajada de chilena en Lima, pero también justamente deformados, tratando de jugar con los hechos reales y tratando de jugar con esas vidas, y en esas vidas encontrar algo parecido al secreto, al misterio, en su relación con el personaje de la novela. A mí me gusta mucho justamente cruzar géneros, me gusta mucho pensar en la novela más que en un género particular, es una novela que practica lo fantástico como una forma de realismo. Practica lo fantástico como una forma de entender lo real, de entender el presente. No fue en modo alguno la intención del libro, claro. Pero de ahí me di cuenta que mientras más alocado se volvía, más cercano también era respecto al mundo que estaba tratando de descifrar, tratando de entender, pensando que un mundo como el actual, absolutamente raro, que cambia de un día para otro,
que es imposible y a la vez se vuelve muy cotidiano. Yo Claro. quería trabajar eso, quería pensar eso. No era en algo buscado, eso Mm. me di cuenta cuando estaba terminando, cuando estaba Claro. escribiéndolo. Y vas cruzando géneros, tú lo Sí. dices, y yo leía mucho en los comentarios, no de este libro porque es muy reciente, pero sí de otros tuyos que, por ejemplo, los lectores dicen que tus libros se leen más allá como una experiencia que como simples historias, quizás justamente por eso. Entonces preguntarte, ¿buscas generar esto en el lector o finalmente se da porque te van acompañando tu narrativa? Yo creo que, primero, si lo buscara no funcionaría. Ya. O sea, yo soy, a diferencia de otros amigos escritores, soy Ujú. muy malo para hacer planes, para hacer escaletas, para generar un diagrama. Yo creo que la literatura y la ficción en realidad es un espacio de libertad. Ujú. Y la novela es un espacio de libertad. Yo no sé muy bien lo que es una novela y como no sé Mm. muy bien lo que es una novela, por eso la escribo. Y lo que me pasaba cuando estaba escribiendo Oráculo era perseguir voces, perseguir visiones, tratar de llegar a esos lugares, algunas imágenes que me parecían interesantes de trabajar y sin preguntarme qué sentido tenían justamente porque el acto de narrar era una manera de perseguirlas, una manera de entenderlas, una manera de habitarlas también. Yo creo que la ficción uno la lee, pero también es una casa hecha de lenguaje. Mm. Es una casa hecha de la lengua, y esa lengua la compartimos todos, y cuando uno escribe ficción, cuando uno escribe en realidad, pero lo que hace también es habitar el lenguaje, moverse en él. Me gustaba la idea de que el lector fuera en la novela un fantasma que recorriera esta casa y fuera encontrando lo que había en las habitaciones, en las bibliotecas, en los gabinetes de lectura, en los salones donde alguna vez hubieron fiestas. Ujú. Y la novela es eso, la novela es justamente tratar de encontrar, y yo la percibí siempre como una búsqueda, y me parecía que es lo que hago, o sea, lo que hago Sí. es entender la ficción o entender la novela como una búsqueda que se resuelve en la medida que uno la escribe. Yo creo que lo lograste con creces, Gracias. de verdad. Te lo digo honestamente, a nosotros nos atrapó completamente la forma de la narrativa del libro, las historias, el misterio, y que hace falta también la ficción dentro del mundo y el cotidiano en que nosotros vivimos. Pero me gustaría ahora llevarte a una segunda parte Dale. del programa que se llama Bloque Lúdico, en que tenemos un poquito más de soltura frente Por a algunos favor. temas. Y por ejemplo, la primera me gustaría preguntarte, si tuvieras que elegir un personaje del libro para conversar una noche entera, ¿quién sería, por qué y cuáles serían esos temas? Hay varios, pero bueno, yo creo que la novela está escrita para hablar con los personajes, para Ujú. dejarlos hablar. A veces me cae muy bien un personaje que se llama El Rolo, que aparece al final, que es una suerte de súper delincuente, ladrón, pistolero, que como que me quedé con ganas Ya. de escuchar la historia de Rolo, de escuchar esa voz. Mm. Aparece, le pasan cosas y todo, y me parece interesante. Me parece también, hay un personaje final una mujer que se llama, que el libro se llama Noche. Ujú. Creo que ella también es un libro, creo que ella también tenía algunas historias dentro de las primeras versiones del libro. ¿Tú Eh, te enamoras de tus personajes? no sé, no, yo creo que los personajes, yo en general trato de pensar en los personajes como voces, Ya. como voces, yo pienso cuando uno escribe está tratando de escuchar un murmullo, como la estática, entonces no, y uno está adentro, sí, el problema o la gracia de escribir ficción o de escribir en general es que uno sabe vivir adentro de los libros, entonces está adentro y percibe el mundo en la medida de esa escritura, Claro. es un prisma. Álvaro, y si tuvieras que definir oráculo en una sensación, ¿cuál sería? Uf, una montaña rusa que puede ir de la ferocidad y la felicidad al espanto, del espanto al asombro, de la contemplación de los monstruos, pero también de la maravilla. Completamente. Y si oráculo fuera una playlist, llevándolo ahí La al tengo, mundo. tengo una playlist hecha que todavía no libero. Ya. Y Mira, interesante. no, pero la armé, mire, es una cosa muy rara. No sé, aparecen, estoy pensando, en la playlist que puse, lo estoy ahora recordando, no la tengo tan ¿Esa es tu clara. playlist para escribir, la que te va motivando? Mira, es raro, yo en general no escribo en silencio, Ya. en silencio. Buena parte del libro fue escrito en silencio, pero cuando terminamos de editar y de armar esos meses finales, empecé a pensar en música. Ya. Empecé a pensar en música, empecé a pensar, y fue una música muy variada, ponte tú, hay canciones que
cuando estoy pensando en Pablo Chile, Jaguar, que es una canción que me importó, Marlon Brice, Italo Ya. Noli, por un lado, por otro lado una banda inglesa o escocesa que se llama Mogwai, por otro lado hay Ámame de Luis Jara, por otro lado hay algunas canciones de Javier Amena, de Marinero, hay... Un abanico. El abanico, o sea, la banda sonora, el playlist Ya. ha sido un abanico, fue un abanico, lo estoy ¿Y qué armando. título le pondríamos a esa ¿Qué? playlist? ¿Qué título le pondríamos? No, le puse Oráculo. ¿no? Oráculo. Oráculo, me gustaría que. Oráculo o ST, Ya. me gustan esas playlists que están en Spotify armadas por los fans. Entonces, Ya. tenéis Mira, una película de James interesante. Gunn, pero tenéis la otra playlist de James Gunn armada. Y yo creo que gusta. te va diciendo igualmente la sensación del otro como siente tu libro. La música te va transmitiendo igual eso. Y yo lo que traté, yo pensaba, es muy loco porque nunca trabajo con música, soy Ya. como bien fanático del silencio. Mm. O sea, puedo escribir en un bar, o no, en un bar no, pero escribir en un café, Un con café, ruido, claro. increíble, pero en general no escucho música. Y cuando lo estaba armando, muchas de las ideas, muchos de los conceptos vinieron de esa banda sonora. Nujabes, que es como un rapero japonés que hacía música anime, Cowboy, la música de Cowboy Vivo, pero por otro lado, él mató, hay capítulos enteros que yo tenía encima, sobre todo el capítulo de la luna, a él mató un policía motorizado, por ejemplo. Ya. O sea, todas esas canciones medias apocalípticas, psicodélicas sobre el fin del mundo, que son llevaban. Guitarras donde que pueden durar Te inyectaban el ahí. ruido, el ruido, Sí. el ruido. Sí, ese ruido me parece Mira. importante, para mí por lo menos en ese punto. Y me gustaría preguntarte un poco de ti. Tú has sido también crítico, profesor, narrador. ¿Estas tres formas de ti dialogan para escribir o a veces chocan? A ver, fui crítico literario mucho, un rato, corto, 3 años. Después escribí mucho tiempo de literatura, después escribí mucho tiempo de televisión también. Y bueno, la experiencia como crítico siempre fue útil porque uno tenía un listón, una suerte de criterio más brutal con la propia escritura que podía tener con la ajena, ¿se entiende? ¿No? O sea, si uno ha sido crítico literario, lee su propia escritura con más rigor y con absoluta falta de compasión. ¿No? Pero en realidad, lo que yo creo que como crítico yo era un lector, y como novelista también soy un lector, y también esto es una novela sobre los libros. Esto es una novela sobre libros en un momento que los libros están desapareciendo. Es una novela sobre biblioteca en un momento que las bibliotecas se convierten en museos. Entonces yo creo que un libro de un lector, un libro también protagonizado por lectores que circulan en este mundo de la novela y que tratan de encontrarse y perderse ahí. Pero yo me pienso siempre como esa perspectiva, como alguien que escribe pero también lee, y creo Claro. que desde el punto de vista de lo que hago, de lo que he hecho, de lo que me gusta hacer más bien, esas dos cosas están mezcladas. No alcanzo a ver una distinción del mismo modo que me parece que es como súper natural pensar así, o sea, pensar así en un mundo, y lo decía hace un rato, hablamos en otro lugar, y yo decía, en un mundo donde las redes sociales hacen que todos los usuarios sean narradores de sí mismos. Sí. Lo que yo quería ofrecer era una experiencia de volver a pensar la novela como una experiencia donde la ficción fuera también un espacio que se abriera hacia otros lugares. Sí. O sea, si tú miras Instagram, miras las stories, miras Twitter, Somos pero sobre todo narrativas, claro. son narrativas, son relatos, son películas. Las redes sociales nos están permitiendo justamente establecer y contar y hacer películas de nosotros mismos todo el tiempo. Y encontrar el filtro, encontrar el tono, al punto que ese relato es un relato donde lo que estamos haciendo todo el tiempo es consumir narrativas. Claro. Entonces yo quería pensar justamente una novela, ahora lo digo, luego que la novela terminó, ¿no? Cuando estaba escribiendo ninguna de estas cosas estaba clara. Fluía. Fluían, Claro. existían en una zona como de contradictoria, y está bien eso. Entonces me daba cuenta de que es un libro también sobre contar historias. Sí. Un libro que trae historias en un momento donde es necesario también entender qué significan las historias para nosotros. Porque en realidad yo creo que estamos hechos de historias. Estamos hechos de historias. Y nuestra relación con el mundo tiene que ver con contar historias, con encontrarse en esas historias, con narrar, inclusive desde las redes sociales hasta justamente la ficción. Y también en esas historias, yo como autor, como escritor, trabajo con el lenguaje, y ese lenguaje se habita.
Claro. Se vive, ¿se entiende? No es un lenguaje, no es algo fuera de nosotros. Entonces, cuando yo escribo, pienso también en que estar ofreciéndole al lector un lugar para habitar. Me parece. Una casa en la que pueda perderse. Sí. Y uno entra completamente en tu casa, en este libro. Y es un libro que, tú lo decías, también viaja por el tiempo, viaja por el espacio, combina la memoria y las voces ahí del pasado. Y para también seguir ahí contigo, en estos viajes del pasado que hace Oráculo, si tuvieras la oportunidad de enviarle un mensaje tuyo de 20 años atrás, ¿qué le dirías? Dale, Dale. no hay problema, no pasa nada. O sea, Ya. ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, yo siempre he pensado que la ficción es un espacio que se tiene que habitar con comodidad, con libertad, y lo que yo he aprendido en la escritura es ese gesto de libertad. Y me parece que cuando tenía 20 años quería escribir libros, que quería escribir ficciones, y no sé si estas son las ficciones que quería escribir, pero también quería leer. Y también leía, entonces me parece que también me parece como, no sé si natural, pero me parece que escribir libros sobre lectores perdidos, libros sobre bibliotecas que se pueden devorar al mundo, quizás era lo que yo quería hacer cuando tenía 20 años y no me daba cuenta. Mira. Quizás uno leía a los 20 años para entender el mundo, para escuchar el ritmo del mundo, para escuchar cómo el lenguaje se convertía y podía darle sentido a las cosas. Y al darle sentido a las cosas podíamos justamente comprenderlas y abrazarlas. Álvaro, para terminar, cuéntanos dónde está disponible Oráculo, qué es lo que se viene igualmente con el libro. El libro está disponible, asumo, en todas las librerías Del y las cadenas, así que está por Planeta/Seix Barral, y está circulándose, yo diría, una semana. Así que es un libro que está en movimiento y está disponible ahí. Vamos a hacer un lanzamiento, si no me equivoco, pero posiblemente me equivoqué, el 22 de octubre, que es un día miércoles, con eso, ya. en el Bibliogam. Vamos a hacer, eso va a ser el 22 de octubre. Así que eso, el libro está en movimiento, está encontrando, yo espero que encuentre sus lectores. Por eso me gusta mucho la imagen que tienes ahí, porque pues está anotado. Es muy raro ver el libro leído. Con mis post-it. Sí, está muy bacán ver el libro que esté leído. A mí me gustan estos libros leídos, ¿entienden? Subrayados. El físico, el Físico, tenerlo. sí. Bueno, y también parte de la extensión del libro, ahora que lo pienso, tenía que ver también con el formato, con el físico, con la posibilidad también de que fuera un objeto. Bueno, Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. La invitación ya está, que obtengan Oráculo en todas las librerías de nuestro país. Ya está disponible un libro que conecta, lo digo ahí, de mi experiencia con este viaje a lo alterno, a lo mágico, al pasado, al futuro. Así que los invitamos ahí a que lo obtengan. Oráculo entonces fue el capítulo de hoy y muchas gracias a todos y todas por estar presentes en los libros que leo.